Bienvenidos al canal. La verdad que no te cuentan. Bienvenidos a La verdad que no te cuentan, donde exploramos los misterios más profundos del universo y de la existencia. Hoy nos adentramos en un fenómeno cósmico fascinante, la explosión del portal de Betelgeuse, un evento que ha capturado la atención de quienes investigan la verdad detrás de lo que nos ocultan. Basándonos en el impactante análisis de Rodrigo Romo, descubriremos qué significa este suceso para la humanidad, cómo afecta nuestra realidad y qué implicaciones tiene en nuestro proceso de despertar espiritual. ¿Es posible que estemos ante un cambio cósmico de dimensiones inimaginables? Quédate con nosotros para descubrirlo. Buenas, ¿cómo les va, gente? Bueno, vamos a hablar un poco sobre Orión, Betelgeuse y situaciones que tienen a ver con Orión y todo lo que involucra ese sector, que no es lo que ustedes piensan, es algo un poquito mayor y parte de la historia de Orión, ya que en verdad tiene a ver con la invasión de Andrómeda hacia acá, ¿ya? Excelente. Hola. Hola, ¿cómo estás, Rodrigo? Bien, todo en orden. Me da mucho gusto saludarte. Bueno, Y muchas gracias por esta oportunidad. ahora está calentando un poquito, hacía un frío. Me alegra. Por aquí ya es temporada de lluvias. Aquí ha llovido estos días, no era para que estuviera lloviendo, pero se puso un poquito, pero paciencia. Muy bien. Ok. Si te parece, podemos iniciar llamando al anclaje a tu jerarquía. Ya están todos aquí presentes, ya se pusieron. Maravilloso. Ya, pero está todo el Maravilloso. equipo. El tema lo amerita. Claro, porque principalmente Shontor está aquí, Gatman, Eso. Yanko Me alegra Hanin, porque hablaremos de ellos. claro, Yanko Hanin y varios de estas personas. Bueno, Muy bien. La estrella Betelgeuse, ubicada a 642.5 años luz de la Tierra y el alfa en magnitud de brillo de la constelación de Orión, ha sido observada en el firmamento desde los tiempos de la India védica, el antiguo Egipto, Mesopotamia y la Grecia presocrática, en el hombro derecho del gigante cazador celeste, identificado respectivamente como Rudra, Osiris, Gilgamesh, Sagreo y finalmente Orión. Estudios publicados por la NASA este mismo mes de agosto de 2022, basados en el análisis de datos del telescopio Hubble sobre esta estrella supergigante roja, revelan que a finales de 2019, en el tiempo relativo de la Tierra, experimentó una erupción en la que perdió una parte sustancial de su superficie visible o fotósfera, produciendo lo que llamaron una gigantesca eyección de masa superficial, que es un fenómeno nunca antes visto por esta humanidad en cuanto al comportamiento considerado normal de una estrella. Para fines referenciales que nos permitan dimensionar la magnitud de esta fragmentación, se trató de una descarga de masa 400,000 millones de veces mayor que una eyección de masa coronal promedio, como las que se suscitan durante los ciclos de máximo solar en nuestra estrella local. Visto desde la Tierra, toda esta materia fue responsable de haber oscurecido el poderoso brillo de la estrella Betelgeuse, que en los registros convencionales representa el 10º astro más brillante en el cielo nocturno y, durante algunos meses, pasó a ocupar el puesto 16 después del evento explosivo. En aquel tiempo prepandemia, se especuló que Betelgeuse se convertiría pronto en una supernova, pero actualmente los científicos aseguran que dicho comportamiento no es necesariamente la señal de su inminente final. Lo que sí sabemos es que Betelgeuse, como otras estrellas supergigantes en la Vía Láctea, representa un lucero o semáforo que emite energía rítmica y códigos de tránsito estelar en las rutas de navegación de los pueblos tecnológicamente activos.
Rodrigo Romo, te saludamos afectuosamente y nos gustaría empezar preguntándote, ¿cuál ha sido el papel de Betelgeuse como portal interdimensional de navegación estelar en la historia y evolución de miles de civilizaciones a lo largo de los últimos 12,000 millones de años? ¿Y qué informaciones nos puedes compartir acerca de esta feroz explosión? Bueno, Betelgeuse es una estrella semáforo portal. El portal que siempre estuvo abierto de ahí es de Andrómeda. Lo que la gente no entiende es que la invasión que nosotros recibimos de los draconianos negativos, de los Shopats y del origen de los tausetianos, viene de Andrómeda. Andrómeda fue primeramente invadida por la galaxia de Arconis, que queda como a 8.000 millones de años luz atrás de Andrómeda. Hay la invasión, hay una guerra tremenda, yo entro por esa guerra al universo de ustedes. Yo llegué a Nevadón por los problemas de Andrómeda, junto con los 7 samuráis. Y ahí fue que vine con Torán, Kishon, Torgadon, Akira, Ashirion, todo ese grupo que converso, que yo comento en mis cursos, somos compañeros desde Shinkara y de otros universos locales, a más de... Yo tengo conciencia de existir cognitivamente a casi 18.000 millones de años, ¿ya? Entonces, Betelgeuse siempre fue una estrella muy importante como masiva. Entonces los grupos de la galaxia de Sombrero vinieron a esta galaxia por el núcleo, por Cefeo, Aldemarín de Cefeo, y de Cefeo se mandaron a Betelgeuse, como otros muchos. Y los draconianos se instalaron en Betelgeuse, en los 6-7 primeros planetas, teniendo su portal particular. ¿Cuál fue el problema efectivo de esa explosión? Nosotros tenemos la Federación de la Vía Láctea, la Federación Antigua, galáctica de nosotros, que son de las viejas civilizaciones de los aviarios, de los felidios, de los canopianos, de la gente de Cefeo y del núcleo galáctico, que son seres que ya están para más de ser de la 7ª dimensión de conciencia. Y tenemos las nuevas federaciones recientes que fueron desarrollándose tecnológicamente después de la Gran Guerra de Orión. Y esa nueva jerarquía, nueva cosecha de civilizaciones fueron tomando por cuenta propia experiencia genética y desarrollando reconstrucción después de la Guerra de Orión, muchos locales, pero sin respetar las directrices. Entonces eso fue generando una tensión interna, política, dentro de Alcione, dentro de Orión, en Sirius y en el Consejo Shamuna de la galaxia. Entonces esa tensión llegó a un punto clímax, que sucede que en el 2019, no está tiempo, Yazron Yaz y Halcón desintegran cósmicamente y sumariamente a Zaratén y 7.200 hijos paradisíacos, cosa que nunca había pasado. Hasta ese momento, un hijo paradisíaco era considerable intocable. La ley no les llegaba y ahora la ley les llega. Entonces, con esa acción, el Consejo Shamuna le dio la respuesta al abuso de los reptilianos, explotando el portal particular de ellos. Para explotar ese portal, desintegraron 3 naves gigantes, que son las cenizas y los restos de cosas que habían antes de la erupción de Betelgeuse. Porque primero se vio ese humo envolviendo Betelgeuse, pero no había una explosión. Ese humo, sobre todo, fue la destrucción de 3 encorazados reptilianos en forma de cubo Borg, 4 veces mayor que Júpiter, cada uno, que son las naves capitanes draconianas. Fueron destruidas por la Federación, la Nikkei, la Supraconfederación, en el mando de Shontor y Torán. Y después pulverizaron el portal interdimensional en el hemisferio sur de la estrella. Y con eso destrozaron 6 planetas reptilianos por completo. Porque los reptilianos ya estaban haciendo mucha mierda. Entonces eso repercute con nosotros de aquí de una forma muy directamente con la pandemia. Hay una relación directa, ¿ya? La pandemia, que sabemos muchos procesos, es una respuesta a lo que pasó allá, ¿ya? ¿En qué eso nos afecta?
El cuerpo criogénico de casi todos los reptilianos que están aquí y el cuerpo criogénico de muchos presidiarios y de muchos agentes que están aquí van a ser desintegrados probablemente, como efecto residual de toda esa historia. O sea, estamos en una guerra, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Desde la época de Andrómeda y después de la guerra de Orión, que la Federación Intergaláctica nunca más tenía tomado una actitud tan severa como fue tomada ahora. Entonces, por eso que los gobiernos de la Tierra están desesperados y los izquierdistas están haciendo un montón de mierda. Tú ves que las medidas que tienen son absurdas. Ves lo que está pasando en Canadá y todo lo que es en el mundo entero. Entonces, todo eso es un efecto directo del exterminio de la casta de comando, tanto de los Shopats, tausetianos, draconianos y de los reptilianos. Entonces, ahora se dieron cuenta que forzaron demasiado la situación y no va a haber más disculpa. ¿Ya? Justamente habías mencionado... Que los planetas reptilianos fueron rescatados antes de la destrucción 255 mil millones de reptilianos que están atrapados y siendo llevados por una boya en otra galaxia. Y murieron 650 mil millones de reptilianos y insectoides y otras formas de vida. ¿Ya? Justamente en este contexto que estás mencionando, antes nos habías mencionado que entre agosto y septiembre de este año nos encontraríamos en la cúspide del entrelazamiento cuántico temporal de todos los seres que estamos encarnados en la Tierra con la Gran Guerra de Orión. Entonces, ¿qué podemos visualizar para prácticamente este periodo de cúspide de entrelazamiento cuántico temporal y los meses por venir en este contexto que nos estás platicando? Es el momento donde hay que meditar, centrarse en uno propio, practicar la yoga, el tai chi, el qigong, lo que sea, para empezar a salir de toda esta información cuántica que nos está llegando de guerra y de destrucción. Es la única salida. ¿Por qué? Muchas personas van a quedarse locas. Porque esto igual que geología, o sea, cuando hablamos de línea geopática. El sistema solar está cruzando una línea Hartmann, geopáticamente hablando, con toda esta información. Incluso la información de Betelgeuse representa algo inédito. La última fotografía que alguien me la mandó, me hizo un comentario, me la mandaron ayer. Creo que el observatorio James Webb le sacó una foto y Betelgeuse se está recomponiendo, lo que no debería suceder. El hoyo que le hicieron es 10 veces mayor que Júpiter. ¿Ya? Para quien no tiene idea del tamaño de esta hipergigante, ella ultrapasa la órbita de Júpiter. Partiendo desde el centro de nuestro Sol, llega hasta un poco más entre Júpiter y Saturno. Tanto que Betelgeuse está entre las 5 mayores superestrellas que tenemos noticia. La mayor es la Stephan 218, que es un 20-25% mayor que Betelgeuse, y Antares, que están ahí peleándose. Dorado también es gigantesca. ¿Ya? Son portales cósmicos naturalmente, por su propio tamaño, son estrellas que tú, sabiendo, teniendo la tecnología, tú cruzas de un universo, de una galaxia a otra tranquilamente. Entonces, Betelgeuse siempre fue el receptáculo de la gran flota reptiliana, pero estaba en paz, porque hay formas de vida humana ya, felidios, aviarios, estaba en paz, pero ese grupo es dueño de las corporaciones que controlan las patentes genéticas en todo el cuadrante de la Gran Guerra. Entonces el problema es ese, que lo que la gente no entiende. Cuando tú modificas una patente genética por tu empresa, esa raza entera pasa a ser dueña tuya. Entonces el alma que encarna en ese cuerpo que tiene una patente pierde su derecho dentro del concepto de la alianza, de su libertad. Él encarna para ser un esclavo de los intereses económicos de las corporaciones. Es lo que está pasando en este planeta. No puedo hablar más que me cortan, ¿tú sabes? Claro.
Queda claro que no es posible desligar al sistema solar y a la Tierra de los acontecimientos de Orión y el programa colonial de su federación. En este sentido, y con todo lo que ya nos has revelado, ¿podrías hablarnos del Imperio de Orión? Bueno, el Imperio de Orión está dividido en estructuras. Tú tenías primeramente los mundos de la Alianza, que fueron anexados por Alciones por la ayuda de los sirios, de los felidios, de los aviarios y de los canopos, con el comando de Shontor. Shontor es como un toranque. Él consiguió unificar los pueblos después de la Gran Guerra y convertir, con la ayuda de los grupos de sombreros, de Aldemarín, de los sirios, un imperio independiente de Pleiades, de sirios, compartiendo. Pero como había muchos reptilianos, ¿qué hizo Shontor? Él hizo la negociación con Metratón de las Tres Marías, formatando la Fraternidad Rosa de Orión, y consiguió que una cantidad enorme de Kumaras y Amarilis se encarnaran en las líneas de comando de Orión para unificar los pueblos y generar un proceso, vamos a decir, progresista en todos los mundos después de la Gran Guerra. Entonces los reptilianos que estaban allá lo aceptaron, porque todos tenían que reconstruirse de la guerra, pero ellos querían el poder. Entonces siempre hubo ese problema. Shontor compartía el poder con todos los otros pueblos de una forma democrática, así como Gatman en Bellatrix, que es la central administrativa, y como otros grandes comandantes, Akira y otros. Pero los reptilianos siempre querían ellos tener el destaque, el poder, como algunos pueblos aquí en la Tierra que se dicen que son la origen de todo. Entonces, ¿qué sucede? En ese proceso político, Shontor dejó abiertamente que las fuerzas se rebelaran por su propia naturaleza. En vez de ayudarles, dijo, muy bien, tú quieres esto, sigue el camino. Vas a ver, vamos a ver lo que va a pasar. Entonces él dio carta blanca para que todas las facciones internas del Imperio de Orión que se dividían siguieran su camino y se fueron dando cuenta que esa administración los llevaba al hoyo. Y ahí los reptilianos con las corporaciones empezaron a tomar el poder. Y él desmembró el Imperio de Orión para los grupos de 6, 7, 8, 9, 10D. ¿Y quién quedó atrapado a la tecnología reptiliana? Los de físico como nosotros, los astrales etéricos de 5D y algunos grupos de 6D. ¿Ya? Entonces esa separación del trigo y de la paja que hubo en Orión fue necesaria para impedir una guerra en la época. Porque Shontor entendía que no iba a ser con una guerra que iba a resolver el problema. El problema se resolvería a partir de que cada uno viviera por el camino que escogió y por sus opciones. Entonces eso hizo la separación del Imperio de Orión entre el imperio más físico, más tecnológico, más tipo Star Wars, del punto de vista de tantas razas mezcladas, y los otros con los Jedi que mueren y que van por otro nivel. Entonces para muchos miembros del comando estelar reptiliano, el resto de la flota ascendió y estaba como muerta en otros niveles. Pero como se dieron cuenta, los abusos constantes de poder, principalmente por las corporaciones en manipulación genética, con un montón de, como aquí con la cuestión esa, hubo una intervención necesaria a pedido del propio Mika. Entonces, esta intervención ocurrió indirectamente por los 7 samuráis y con la autorga de Mika, que ya está hasta aquí con todo el hueveo. ¿Ya? Entonces, el Imperio de Orión está hoy en 2 niveles. El nivel extrafísico, igual que el siriano, el canopiano, de seres iluminados, que están ayudando en el desarrollo cognitivo de todas las almas a atrapar a los cuerpos más densos que tienen los hologramas, o sea, la matriz de control igual que nosotros. Para que ustedes entiendan un poco el problema de los cuerpos criogénicos. Hoy se habla mucho del metaverso, ¿cierto? Es importante que lo entiendan. La Tierra, desde el punto de vista encarnacional, es un metaverso. Nuestro cuerpo criogénico, que está dentro de un supercomputador de inteligencia artificial, él está con el cerebro conectado a un computador, a un IA. Entonces todo nuestro ciclo encarnacional, nuestro ciclo reencarnacional, el umbral, el astral y la fisicalidad son un juego, un superjuego de un computador matricial que nos mantiene atrapados. Por eso que el cuerpo está en criogenia. La gente a veces entiende, ¿por qué que el cuerpo está en criogenia? Porque estamos presos dentro de un juego, igual que el metaverso.
Por eso que la única forma de salir de aquí es por buen comportamiento, igual que en un presidio. Cuando tú sales, buen comportamiento. Entonces, la técnica es, a través del taoísmo, de la meditación, de la respiración, de la kundalini, tú rompes la barrera de frecuencia y sales del holograma y desconectas ese cuerpo. Entonces, la ascensión no es simplemente morir, es salir de la matriz computacional. Y para eso tienes que tener energía, y esa energía proviene del yoga, del tai chi, del qigong, del qigong y de las técnicas más profundas que el taoísmo enseña. Una cosa que la gente no se da cuenta, si tú observas, la mayor parte de los maestros ascendidos que uno habla en el planeta son de la línea del Oriente. No son occidentales, son orientales, porque tienen paciencia y cojones de meditar, meditar, meditar y despertar la conciencia. Nosotros no tenemos paciencia para meditar. Por eso son muy pocos los maestros ascendidos de aquí, de las Américas o de la Europa, son poquísimos. De verdad, la información que nos estás colocando es amplísima y justamente me gustaría ir desglosando algunos de los temas tan importantes que has abordado. ¿Cuál es la historia general de las grandes casas de comercio y de extracción de recursos naturales que se sirven justamente de las principales rutas de navegación espacial en el sector de Orion y más allá de su cuadrante a través de la Federación de los Mundos Aliados? Ya, bueno. Primera cosa que entender lo siguiente. Orion es el brazo espiral donde estamos nosotros. ¿Ya? O sea, Orion no son solo las Tres Marías, Betelgeuse, no. Es un conjunto del brazo espiral de Orion que tiene un perímetro de aproximadamente 45.000 años luz de área. Dentro de ese sector existen miles de cientos de sistemas solares, no son ni 10 ni 20, son miles de cientos sistemas solares, porque estamos hablando de 45.000 años luz. ¿Ya? La mayor parte de las estrellas de Orion uno no las ve, porque no tienen tanta magnitud de luz para que sean vistas. Muy bien. Entonces, la casa de comercio, la más famosa, empieza por Nodia. Nodia queda en la estrella de Polaris, es el cuarto planeta orbital de Polaris en la Ursa Menor. Son humanos, arianos, tipo pleiadianos, los nodianos que Onara los salvó y los largó allá. Muy bien. Entonces, Nodia forma la primera estructura de casa de comercio. ¿Qué son? Igual que los portugueses y los españoles que andaban explorando, colonizando, sacando madera, oro, lo que fuera, y lo vendían allá. Entonces las flotas exploratorias de Nodia dieron el ejemplo en algunos cuadrantes de acá. Tú vas con tus naves, empiezas a sacar agua, uranio, plutonio, y ese producto tú lo intercambias con otros pueblos que necesitan a cambio de otras cosas, porque no hay dinero como nosotros tenemos, son intercambios. Y tú generas, como la internet, como Bitcoin, créditos, exactamente igual al Bitcoin, ¿ya? Monedas criptográficas. Entonces tú tienes una estructura comercial galáctica por monedas, le llamamos crédito, o Bitcoin, lo que sea. Entonces, los cambios de productos generan cantidades absurdas de Bitcoin que se usan como una moneda de intercambio político y de poder. Entonces los reptilianos, cuando se dieron cuenta de eso, ellos empezaron a formatar sus propias líneas de comercio con una ventaja. Los reptilianos, que son mucho más resistentes a la presión atmosférica, a las temperaturas y a otras estructuras que nosotros humanos, que somos más débiles. Entonces ellos empezaron a conquistar planetas dentro del sector de Orion, extremadamente complicados, sin el uso de robots. Los humanos usaban robots, ellos no. Y de esa forma ellos se fueron fortaleciendo en sus casas de comercio y se fueron juntando a nivel de castas reptilianas. Y esas castas formaron las corporaciones, exactamente igual que la globalización mundial. Tú ves que hoy casi todas las empresas tienen uno o dos dueños, el resto son todos de ellos. Es la misma cosa, nosotros le estamos copiando a la forma operacional draconiana de las corporaciones galácticas. Entonces hay concurrentes. Entonces tienen los nodianos, los sirios también tienen la casa de Antwerpia, que yo trabajé en ella, la conozco bien. Tiene la casa de Avior, Creator, la mayor draconiana se llama Dracul, Anu. Anu es un socio de la federación o de la corporación de Dracul, que es de Tuban con Rigel. En Orion, el mayor poder reptiliano nunca estuvo en Betelgeuse,
estaba en Rigel, ¿ya? Que está muy próximo de las Tres Marías de cierta forma. Entonces, la estructura política de Orion lo tornó, tú ves que Orion está en medio del camino del hemisferio norte y sur, es camino obligatorio para todas las flotas de comercio, de todas las razas. Y sin contar por ahí un factor importante. Rigel es una estrella gigante. Betelgeuse es una supergigante. Y tú tienes otras estrellas gigantes dentro del englomerado de Orion que nosotros no las vemos, que sirven como semáforo de navegación. Las naves más antiguas de mineración usaban como referencia de orientación para el próximo salto por un agujero de minhoca, como lo llamamos, las estrellas masivas como referencia. Por ejemplo, yo tengo que ir de aquí a Deneb, de Neves de Virgo. Virgo no, del Cisne, ¿ya? Entonces, vos estés cargando, por ejemplo, 50 millones de toneladas de agua, oro, carbón, lo que sea. No lo voy a hacer directo. Yo primero paro en Procyon, pero para parar en Procyon yo tengo que tener una referencia. Entonces voy a ver cuál es la próxima estrella, próxima Procyon, de masa significativa que me sirva de señal, de semáforo. Paro en esa estrella, abastezo mis estructuras y de ahí voy a mi destino. Entonces las naves de mineración van saltando de tramo en tramo. No lo hacen directo como las naves militares, las naves coloniales, que van directo. Las naves de mineración son robóticas normalmente, casi no tienen tripulación. Entonces ellas van de tramo en tramo porque van aprovechando cada tramo para cargar y descargar, cargar y descargar. Entonces las estrellas son muy importantes como señales de orientación que le llamamos orientación goniométrica dentro de las estrellas. Me recuerda mucho la película y la versión reciente de Duna, esto que estás mencionando de los vehículos robóticos de mineración. Claro. Duna es un libro canalizado de la Alianza Galáctica, exactamente de las casas de comercio, de las corporaciones de comercio. Y en ese sentido, ¿por qué se ha quedado siempre como una ciencia ficción? ¿Cómo ha permanecido oculto al conocimiento de miles de millones de personas en este planeta el verdadero contexto galáctico? Porque somos presidiarios, gente. Esto es una prisión. Entonces, ¿qué pasa? De la población mundial, físicamente hablando, teóricamente, apenas el 23% son miembros de la alianza, líderes que vinieron de misión en trabajo y quedaron atrapadas. Pero los otros 77% son presidiarios, asesinos, brujos, magos negros, gente que no vale nada, que mató y por placer. Entonces, habían dos opciones. O el Consejo Galáctico los desintegraba a todos, muerte cósmica a todos, o les borraba la memoria. Noten, les borraba la memoria dentro del cuerpo criogénico y los ponía a reencarnar para ver si en algún momento mejorarían su actitud y su forma de ser. Entonces, los planetas en cuarentena son prisiones, son presidios de alta gama donde todos están atrapados a un IA y todos encarnan dentro de una matriz de control. Entonces, cada planeta tiene un porcentaje de agentes médicos, psicólogos, historiadores que están ahí encarnando, viendo el proceso y ayudando en el desarrollo, como un Gautama, un Jesucristo, un Yogananda, un Babaji, San Francisco y lo que sea, como grandes guardianes que vienen a mostrar un camino, mostrar una forma de salir de la prisión por el buen comportamiento. Entonces, ¿qué pasó en la Tierra? A más o menos 20.000 años, las fuerzas draconianas negativas tomaron el poder y le dieron caña a todos los pleiadianos, sirianos, los que estaban acá, y mataron a casi todos. Por eso que en la leyenda Ganesha está peleando con la luna, se quiebra el diente y lo tira contra la luna. Si la luna es la gran mierda que tenemos. Todos los hijos de puta viven en la luna. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros perdimos la guerra, o sea, nosotros, la alianza, la perdió por completo. ¿Ya? Entonces, a partir de ese momento, la prisión Tierra, que era para estudiar el desarrollo psíquico, se convirtió en una hacienda de comida reptiliana. Nosotros somos ganado en un planeta reptiliano. La película La Ascensión de Júpiter es claramente eso. No hay mucho que quitarle a esa película. Incluso muestran lo que es un draconiano, lo que es un gris y lo que son otras razas que están ahí, de una forma bien clara. ¿Y quién hizo esa película? El mismo actor de Matrix, de la primera, que son dos hermanos, dos hermanas, algo así.
en director, sí. Entonces, nosotros estamos en una situación bien complicada. Por eso que a veces yo a la gente que me viene, la luz ganó, le digo, ya ganó, ya. ¿Dónde estaba Miguelito y su jerarquía con la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, cuando Stalin mató 45 millones en Rusia y el China ya mató casi 90 millones de personas? ¿Dónde estaban las jerarquías de la luz con todas las mierdas que se han mandado a este planeta? Fuera las explosiones nucleares y todas las cagadas que nos mandamos hasta el día de hoy. Entonces la gente no quiere ver. ¿Entiendes? Entonces es más fácil creer en la salvación, creer que Jesús va a volver, que Astar nos va a salvar, pero nosotros no cambiamos nuestra actitud, no cambiamos nuestra postura. Entonces cagamos. Si uno no cambia nuestra postura, estamos atrapados en este planeta. Y por eso estamos recibiendo ahora esta información. Claro, para entender. Si mi trabajo en la agrometría es darle la información para que entiendan lo que está sucediendo. Hay un Por aspecto... sí, adelante. No, solo para que tengan una idea. A mí me están persiguiendo. Todos los videos que yo he hecho, con otras personas los están colgando y a la Carol le dieron 3 meses de suspensión por un video mío de 1 año atrás. Entonces, todos los videos que yo hago, les dejo 5 minutos en YouTube y de ahí el link para mi plataforma, porque mi plataforma es mía, no hay problema. ¿Ya? Entonces la censura está muy grande, están empezando a perseguir todos los canalizadores del planeta, todos. A David Icke ya lo cagaron, hay otros famosos de España, otros que no sé, a David Parceriza lo amenazaron ya varias veces. Entonces ahí tenemos que estar atentos. Y con todo esto, realmente me gustaría hacer un recorrido histórico por nuestra galaxia, ir todavía más atrás, porque justamente es con este conocimiento de nuestro muy remoto pasado que podríamos tener ciertos elementos que nos permitan ir hacia adelante. ¿Puedes contarnos sobre la muy antigua guerra de la constelación de Pegaso y Casiopea entre humanoides y reptilianos, anterior incluso al modelo humano de la constelación de Lira? ¿Es correcto afirmar que aquí los reptilianos fueron derrotados? Bien, la guerra de Pegasus vino por la invasión de Andrómeda. Los grupos que se escaparon de Andrómeda, de los reptilianos, los Chopats, se escondieron en las dos galaxias enanas vecinas que se llaman Sextante, A y B. Una está a 4.000 y otra a 4.500 años luz aquí, también cerca. De ahí se fueron para Pegasus. Por eso que tú ves Andrómeda por el hoyo de Pegasus. Pegasus tiene 4 estrellas grandes y las 4 tienen más o menos la misma magnitud y Andrómeda está al medio, se ve de ahí del medio. Entonces, Pegasus es un portal y los draconianos de Andrómeda entraron por allá y se atraparon y se dominaron los 4 planetas, los 4 estrellas con todos los sistemas solares. Y de ahí se fueron a Casiopeia y Pegasus y Perseo. Y ahí empieza la guerra, porque llegamos nosotros, empezamos a capturar a estos reptilianos y a sacarlos. Entonces hay una operación masiva de los 7 samuráis comandada por Akira, por Toranki, antes de que empiecen su ciclo internacional como miembros de la Supraconfederación, y se corren a todos estos seres. Entonces los humanos que estaban allá no eran de esta galaxia, eran de la Supraconfederación, la Nikea, eran de los miembros de octava nona dimensión que se densificaban a 5 o 6D para hacer la operación de limpieza. Entonces la guerra de Pegasus, Casiopeia y Perseo fue corta, fue profunda, pero fue corta. No se compara a la de Orion, que fue una catástrofe. La de Orion vino mucho tiempo después, como 3.000 millones de años después, algo así. En ese sentido, ¿qué papel desempeñó en todo esto? Y ya lo has mencionado, el imperio nodiano de Polaris. ¿Y en qué momento se da el ataque reptiliano definitivo, comandado por los Chopats, al sistema solar de Avior, en Vega, para apoderarse de la matriz genética micaélica humana, Homo adámico Cad Amon, y acceder así a dimensiones superiores? Bueno, los nodianos son posteriores a Vega. ¿Ya? Vega es cuando Mika le pide a los felidios, los gatos, y a los aviarios que generen el modelo Cadiamón adámico de Salvington. Entonces, los geneticistas aviarios, que son la origen de algunos reptilianos, y los felidios, que son mamíferos,
formatan a pedido de la Orden de Mica, de la Orden Santa Esmeralda, pero del Consejo Micaélico, en la séptima dimensión a nivel astral superior, formatan el primero Cadiamón adámico, ¿ya? Y supuestamente el primer modelo humano a tener vida es Arcángel Miguel, que lo llaman de Amelius, que es el Jesús de ellos, ¿ya? Entonces, eso se formata en la séptima dimensión porque vamos a entender el gran enlace que hay el código genético MCM. Mica tuvo una idea genial. Hacer con que un hijo paradisíaco pueda venir a la materia bariónica sin entrar en la ruta encarnacional. Entrar y salir a la hora que le dé la gana, pero sin quedarse atrapado en un cuerpo. ¿Cuál era el problema? Todos los cuerpos que habían de 6, 7, 8, 10, por lo menos, y 5 y 4, que en 4 no existían, ¿verdad? Ellos no comportaban la energía cognitiva de un hijo paradisíaco, tenían que mandar pedazos, fractales. Entonces todos ellos querían conocer la estructura bariónica, tener la experiencia bariónica, pero no estar atrapados en el ciclo encarnacional. Entonces Mica, hablando con esta red, con Metratón y con el consejo evolutivo de Unversa, dice, bueno, ¿por qué no creamos un ADN? Pero ese ADN no existe, pero lo inventamos. Si nosotros queremos el universo, ¿por qué no podemos inventar eso? Entonces, como ingenieros genéticos, crían el código MCM, que es Morontial Crístico Mahatma. Y ese Cadiamón adámico, que son varias razas, no es solamente la humana, tiene la capacidad de, vamos a decir, encarnar o incorporar una conciencia cósmica superdimensional sin morir. Entonces es como si nuestro cuerpo, no el de humano a la Tierra, ese cuerpo fuera un portal normal de ir y volver. ¿Cuál era el problema? El Cadiamón sería un dios físico, lo que nunca había sucedido. Por eso todos querían ese código genético, principalmente la Zaratén y todos los otros locos, porque querían el poder supremo total para controlar las cosas de su forma. Porque Mica es amor, amor y amor. Es un ser extremadamente poderoso, pero él es amoroso, él es cariñoso. Él no es dictatorial, él no es disciplinado, ¿ya? Entonces decían, pero Mica me entregó todo, ¿entiendes? Por ser un ser de puro amor, de pura bondad. Entonces, el Rasder, que es el que quedó en el lugar del jefe supremo de los Chopats, que ya lo mató, que es un hijo paradisíaco cuaternario de cuarto gradiente, descendiente de Zaratén, tuvo la idea de raptar. Pero cuando hacen el rapto, la forma biológica humana, Cadiamón ya estaba en 5D, porque el proceso fue inverso, venido de arriba para abajo, porque lo querían colocar en 4D, para tener la conciencia en 4D, no solo en 6, en 7, en 8. Entonces el cuerpo en Lira, en Avior, estaba siendo densificado a cada 3, 4 ciclos encarnacionales, o sea, generaciones, para poder llegar a una fisicalidad que era inédita. ¿Quién estaba en esa fisicalidad? Los reptilianos y algunos aviarios, ni los felinos estaban en ese nivel. Entonces no había cómo impedirlos, porque ellos estaban libres en la galaxia en ese momento. Entonces atrapan al planeta Avior con los humanos y al planeta Apsi con los apicianos, que es de Metratón. Y los aprisionan y esclavizan a todos y empiezan a hacer experiencias genéticas. Cuando el consejo se da cuenta, avisa a los 7 samuráis, y ahí Onara hace el rescate, ¿verdad? Entonces, los nodianos son una de las 49 castas que son rescatadas y largadas en otra línea de tiempo. Entonces, ahí viene una cosa curiosa, muy curiosa. Onara, cuando dividió las 49 castas humanas, las 78, no las dejó en la misma línea de tiempo. Las dividió en líneas de tiempo diferentes. Entonces, los nodianos, los Nodia, existen técnicamente como civilización casi 3 millones de años, 350 millones de años antes de Vigalir existir. ¿Entiendes? Los llevó para el pasado, para que se pudieran fortalecer contra los reptilianos. Llevó los sirios a la línea del futuro, mucho más en el futuro. ¿Entiendes? Entonces, eso dificultó completamente la localización y la destrucción del proyecto de MCM. Por eso que esos MCM sirvieron como base, pero ellos tomaron la decisión de ascender.
por la periculosidad que era tener un hijo parecido en el nivel 4D y 5D. Ellos optaron, no, vamos a seguir de largo arriba. ¿Y cuál fue la motivación del comandante Onara para literalmente liberar a la humanidad residual que estaba destinada a ser aniquilada? Por amistad Mika, porque el proyecto de Mika se iba a la mierda. ¿Entiendes? Entonces eso no era posible, porque fue mucho esfuerzo, mucho proyecto de todas las jerarquías crear ese proyecto de MCM en la forma mamífera humana, que ya existe en los felinos, en otras formas raciales. Yo escribiendo ahora tengo todas las informaciones, yo estoy escribiendo sobre eso ahora, ¿ya? Tengo todos los códigos genéticos, me pasaron, son no sé cuántos códigos Mika tiene, son una cantidad enorme, de cabeza no me acuerdo ahora. Pero ¿qué sucede? Entonces, si se permitiera que los reptilianos tomaran pose de todo el sistema genético, ellos destruirían todo lo que fue construido con amor. Lo tomarían por el poder de la conquista. Entonces, el trabajo de los 7 samuráis es que eso no suceda. Por eso que fuimos obligados a desintegrar a Saratén y a los 7.200 huevones que estaban con ellos, dentro de una boya de cárcel. El problema fue destruidos porque primero los atraparon en una boya. Consiguieron apresar una boya de Dakar casi 10 veces mayor que el sistema solar, ya, donde tenía su imperio secreto. Ahí los 7 samuráis fueron controlando, y ahí el halcón y Aslan entraron dentro de esa realidad dimensional y atraparon un campo neural a Saratén. Pero Saratén prefirió el confronto. Llegó un momento que no hubo cómo sostenerlo y desintegramos toda la boya de una forma hiperdimensional, incluyendo que cogemos las membranas branas, las cerramos, hicimos una integración molecular partiendo de la red neural espiritual de ellos. O sea, ellos fueron desintegrados de su propia supramónada de arriba para abajo, algo que nunca había sido hecho en la historia, ¿ya? Y eso fue otorgado por esta red. Esta red dijo, hagan lo que es necesario. Entonces la cosa, por eso que para las esferas cósmicas, lo que sucedió es así, nunca eso sucedió, ¿entiendes? Es algo inédito. Entonces la cantidad de seres que están acojonados y con miedo de lo que viene por delante, que nadie sabe lo que viene por delante, porque uno está haciendo una convergencia de las líneas paralelas del tiempo en un punto único, que es la imposición de la ley. La ley se va a cumplir, o sea. Y quien no cumpla la ley, muerte cósmica. Acabó la jugarreta. A de nosotros, estos 78... a nosotros nos cuesta tiempo. O sea, por ejemplo, nosotros siempre hablamos que el 2026 era un límite para la Tierra. La Agenda 2030 está manipulando eso, ¿ya? Para que, o sea, ¿qué hicieron ellos? Para que lo entiendan de una forma bien directa. Máquinas del tiempo, Filadelfia, Montauk, la campana de los nazis, el HLC, el colisor que tenemos en Suiza y otros más que hay por ahí, secretos. Ellos viajan en el tiempo y cambian la realidad, alteran, generando paradojas temporales. Esas paradojas están haciendo con que no haya el salto cuántico, que la humanidad no despierte, que no haya el efecto borboleta, mariposa, que es el despertar de conciencia. O sea, ellos están impidiendo de todas maneras que se resete el supercomputador cuántico que nos tiene atrapados para que los cuerpos criogénicos no puedan despertar. Entonces, todas esas manipulaciones para mantenernos completamente idiotas al sistema, ¿ya? Y eso es la gran guerra. Entonces, ese es el papel de las semillas estelares que todos hablan, que es venir aquí y modificar y arreglar las mallas temporales. Pero ¿cuál es el problema? Que la mayor parte de las semillas estelares usa marihuana, crack, cocaína y otras mierdas. Se perdieron, se cagaron. El 80% o el 83% más o menos de las semillas estelares encarnadas se fueron a la mierda. Que son usuarios de esa hueá, ¿ya? Y son partidarios políticos. No es función de una semilla estelar tener partidos políticos, y hoy todos tienen. Y la mayor parte es izquierdista, que le hicieron toda la lavaje cerebral, de la esclavitud, todo el rollo. Entonces, para el comando estelar, la semilla se ha tornado un fracaso, porque ¿cómo tú cagas una semilla? Desde chico, darle azúcar,
Dale dulce, dale todo, que desestructuran la plasticidad neurológica. Tú mismo sabes que en México la gente toma Coca-Cola y no toma agua. Entonces, para quien no sabe, una lata de esa cuestión tiene 16 cucharas de azúcar. Nosotros somos químicamente dependientes del azúcar a nivel mundial, porque te meten el azúcar en todo. Entonces, la función real del azúcar es desactivar la conexión neurológica con el plan mayor. Entonces, las semillas también, que era un buen plan, ya no es más. Si la gente piensa que los draconianos son idiotas, no son idiotas, son mucho más inteligentes que nosotros. Y ellos planean las cosas al tiempo, no es para ahora. Ellos planean 300, 400 años las cosas. Por eso que están en el poder. Todas las familias que controlan el mundo están en el poder de ellos. Y forman parte de estas casas comerciales galácticas. Sí. Galácticas, claro. Y hay una fecha límite, porque se dice que hay también más semillas estelares que han llegado para, digamos, suplir a aquellas semillas estelares que se han quedado en el camino. Claro. Muchas están en el plano astral todavía, no han ni siquiera encarnado. Y tendrán que encarnar pronto. No, muchas no van a tener tiempo de encarnar. Muchas van a trabajar en el plano astral como los llamados orishas, disfrazados de orishas, disfrazados de maestros, lo que sea, para ayudar desde el plano etérico a nuestro desarrollo psíquico. Por eso ahí viene la importancia de nuestro anclaje. El anclaje que yo enseño, que yo conecto con ustedes, te conecta a las semillas estelares etéricas, que son llamadas de orisha, lo que quieran, para el trabajo de sustentación planetaria. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, una gran parte de la resistencia pleidiana intraterrena ha tenido graves problemas, porque se trabajan junto con los acturianos, resistencia pleidiana y grupos de Orion. Pero ellos no respetan la cadena de comando del comando siriano, canopiano, que tiene mucho más experiencia que ellos. Entonces eso también fue otro problema interno dentro de la resistencia pleidiana a nivel intraterreno, con los problemas con Agartha, Shambhala, a nivel de una programación de comando efectiva. Hay problemas. Es igual que tú cuando ves en Estados Unidos que hay una competencia entre la Marina, la Aeronáutica, el Ejército, los SEALs. Hay una competencia entre ellos. Y esa competencia dentro de la resistencia no favoreció a los procesos de nosotros. Por eso es que la NOM tomó el poder tan fácilmente. Se infiltró en todos los lugares. Y con respecto a la explosión del portal de Betelgeuse, que realmente en el tiempo relativo sucedió hace 642 años. ¿Es un hito histórico? ¿Es algo que no, marca? No, eso es otra tontera que la gente. Nosotros conseguimos ver con nuestros equipamientos directamente allá, en tiempo real. Lo que nosotros vemos con el tiempo pasado es la luz. Nuestros equipamientos van hasta allá, ¿entiendes? Entonces, lo que nosotros vimos sucedió a 3 años atrás, no a 600 y tantos años atrás. Esa es otra tontería que nos cuentan a nosotros. Por ejemplo, te voy a contar una situación efectiva. Cuando lanzamos la Voyager 2, el 77, si no me engaño, ella estaba después de Júpiter, no sé dónde estaba, la transmisión de radio entre ella y Houston, que debería demorar algo como 3 horas y media entre ir y más 3 horas y tanto en volver, llegaba en menos de la mitad del tiempo. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque la gente no entiende eso, no lo quieren contar. La velocidad de la luz en la Tierra, aquí, es de 300.000 kilómetros por segundo aproximadamente por la atmósfera planetaria. Si tú mides la velocidad de la luz dentro del mar, a 6, 7 metros de profundidad, cae para 255.000 y pico kilómetros por segundo, por la densidad del agua salada. En el espacio, fuera de los anillos de Van Allen de la Tierra, de la barrera de frecuencia de la Tierra, la luz es mucho más rápida. Y en el espacio interestelar o intergaláctico, la luz es casi 5 veces más rápida de lo que tenemos aquí.
¿entiendes? Eso nadie lo quiere contar. Entonces las distancias que tenemos entre las estrellas están totalmente equivocadas, no son reales. Las usamos como referencia, pero no son reales. Es casi tiempo real con nuestro planeta y con lo que... esto está ligado al 2026, 2027, que tanto se habla. Claro. Entonces, el portal tuvo que ser destruido. ¿Ya? Esa operación que fue coordenada ahí con Toranque y Gado, nosotros estaban en el comando, a mí me lo tenían comentado, pero yo no podía estar hablando cosas sin efectivas pruebas. Si no, iba a decir que yo era loco. Entonces me quedé quieto. Cuando dije, explotó, no. Betelgeuse no explotó. Tenemos unos problemitas. Yo como hay unos problemitas locales allá simplemente, pero nunca entré en detalles. Porque mismo que yo hablara eso el 2019, no habían evidencias. Las evidencias llegaron ahora. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, en vez de que generar ansiedad, dejar que las cosas sucedan. Quiero darle un pequeño giro a nuestra conversación y nos puedes contar, como seguramente nunca antes había sido relatada hasta ahora, la leyenda original del Cristo Amelius, que ya lo aludiste hace un momento, antes de haber sido manipulada por sectas y religiones con fines devocionales, de control y poder en lugar de ascensionales, no solamente en la Tierra, sino también en otros lugares de nuestra galaxia. Sí. Bueno, Amelio fue Miguel, igual que Jesús fue Miguel, ¿cierto? En Toliman, Miguel fue Astar Sheran. Entonces hay que entender lo siguiente, antes de entrar en ese detalle. Miguel es un trono, no es una persona, no es una conciencia, es una autarquía cósmica que es una falange de Mika. Tú tienes Miguel Han, Miguel Atón, Miguel Lat, Miguel Sarf, son 12 Migueles. Cada Miguel es una frecuencia específica que viene de Mika. ¿Ya? Entonces, cada Miguel de ese actúa en un cuadrante cósmico y tiene una función, una misión. Entonces, cuando se formató el proyecto Kadiamon, de Mika, obviamente, él generó un fractal de su conciencia que encarnó como Amelios. ¿Ya? Entonces, no es que el Miguel entero bajó, no, un fractal de él, de esa energía, para tener la experiencia en 7, 6 y 5D y generar las bases del proyecto humano. Él vivió un ciclo de vida de ellos, la vida de ellos son como, que eran como 300 años de ellos, 300 años de ellos, cada año de ellos, para nosotros eran como casi 500.000 años más o menos. Entonces vivió mucho, ¿no? Entonces después ascendió y dejó las bases de la cultura, las leyes, la propuesta, ¿cierto? Cuando empiezan las interferencias reptilianas, la polaridad, todo el rollo, el proyecto original de que los hijos parecidos pudieran entrar a la fisicalidad no se concretizó como se quería. Y era un riesgo. Imagínense si te meten atrapado a un hijo paradisíaco y le acceden su red neural, llegan directamente a la fuente que todo es, por el entrenamiento cuántico. Si tú abduces a un hijo paradisíaco que está en un cuerpo físico y tiene esa tecnología que la tienen, tú llegas a la esencia, al ámago de esa conciencia y tienes acceso a todos los códigos, a toda la estructura de la creación. Entonces, como hay varias cepas distintas de hijos paradisíacos, nadie quería arriesgar eso. Entonces, Mika abortó el proyecto hasta que la cosa se resuelva. Entonces, hubo una intervención allá arriba en el MCM para evitar una catástrofe. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando la forma Onara rescata esas 49 grupos, los separa, se queda en el inconsciente humano el concepto del Cristo cósmico, de Mika, como Amelios y con otros nombres que después se le fue dando. Entonces, eso representaba que la fusión cognitiva de que cada uno de ellos desciende de un Cristo cósmico, de Dios. Eso está en el inconsciente del código MCM. Por eso que para nosotros en la Tierra Jesús es tan importante como para el pueblo del Oriente es Gautama, porque Gautama es un Cristo cósmico. Jesús es un Cristo cósmico, ¿cierto? Entonces, ¿lo que es un Cristo cósmico? Un fractal de Mika.
usando un cuerpo y una conciencia en diferentes planetas y en la Tierra en diferentes líneas de tiempo. ¿Bien? Entonces, ¿quién está por detrás de Gautama? Mika. ¿Quién está por detrás de Jesús? Mika. ¿Quién está por detrás de Maitreya? Mika. Pero en diferentes épocas y cuerpos distintos, ¿cierto? Entonces, cuando la situación se tornó crítica, se abortó el proyecto original hasta que se equilibrara la dualidad y las polaridades de cada grupo. Entonces, los que tenían el poder formataron las religiones, los dogmas, para controlar el inconsciente en 4 y 5D, formatando de esa forma el miedo, la culpa, y eso lo metieron en los supercomputadores como padrones de karma o de dharma. Y es lo que hicieron con nosotros aquí en la Tierra. Nos metieron un montón de religiones y dogmas para impedir nuestra conexión con la fuente. Eso fue hecho en Pleiades, fue hecho en algunos mundos coloniales sirianos, de Orión, en varios lugares. Y eso fomenta la dualidad, fomenta la polaridad y las casas de comercio cada vez con más poder. Porque quien vive dentro de una casa de comercio, de esa estructura, jamás asciende. No es permitido la ascensión. Porque si tú asciendes, dejas esa sociedad y ya no funcionaría más. Entonces, ¿qué sucede? Si todos vuelven a su fuente, la realidad física deja de existir. Eso no puede ocurrir. Entonces tienen que mantener eso atrapado dentro de religiones y dogmas para que la gente no pueda salir del sistema. Con el nivel de información que manejas, Rodrigo, y la capacidad de síntesis que tienes, me gustaría aprovechar esta oportunidad para preguntarte sobre la Gran Guerra de Orión. Es una cosa muy compleja, pero yo estoy seguro que podrás orientarnos muy bien. ¿Nos puedes compartir algunos de los recuerdos del comandante Yaslon Yas y su entrañable amigo Torank, que nos puedan orientar en el contexto de su gran complejidad cronológica y las 3 fases en las que se dividió hasta el alto al fuego y la cuarentena controlada, del que Maldek, Marte, Venus y la Tierra forman parte como mundos de exilio? Bueno, Torank viene de una mónada muy especial y Yaslon se conocieron en Shinkara, cuando estructuraron la Federación de Shinkara y los mundos de Shinkara. Y fueron siempre muy amigos. Pero Torank tuvo experiencias biológicas que Yaslon no tuvo. Yaslon, como samurái, no tenía que estar encarnando, tenía que trabajar como un auditor cósmico. Él no tuvo la misión de encarnar. Lo hizo algunas veces para tener la información, pero no como proyecto. Ya Torank encarnó en varias realidades, varias razas, para tener la experiencia y tener la capacidad de entrar en esas realidades para desarrollar su trabajo como comandante del Consejo de Umbersa. Lo que poca gente sabe, Torank es un comandante del Consejo de Umbersa, que es la capital de Orbotón. ¿Ya? Él viene de otra jerarquía que es medio que próxima de los samuráis. ¿Ya? Bueno, entonces los dos trabajaron mucho tiempo juntos en Shinkara, en Tiffany's, en Afden, y de ahí, cuando hubo los problemas acá, Mika pide ayuda, esta red los manda directamente a Andrómeda y Arcones. Y ahí empieza su caminada dentro del sector de Aroshi. Aroshi, donde estamos, son 18.600 galaxias donde estamos nosotros, nuestro cuadrante real. Y ahí empezamos a trabajar. Cuando vencemos la guerra en Andrómeda y echamos a lo que no se murió, echamos a los Chopard, draconianos, lo que fue, ellos arrancaron para 250 galaxias. Y nosotros empezamos la campaña de localizarlos en esas líneas de tiempo y nos dividimos en varias realidades paralelas, en cuerpos distintos, en redes neurales paralelas, como en mi caso. Yo y Avenir somos uno, pero estamos en 2 frecuencias corporales distintas. Torank hizo eso, todos hicimos eso, y nos proyectamos en las 250 galaxias para empezar el trabajo de rescatar y hacer lo que era necesario, ¿cierto? Pero aquí, ¿qué sucede? Torank, a pedido de Mika, encarna en Avior para representar genéticamente una de las 6 familias de estirpe superior de los pleiadianos. Entonces, yo voy y le encuentro a él en algunos procesos de su vida biológica,
como entrante, como enviado para ayudarlo en varios procesos políticos que se envolvió. Entonces, Toranque estuvo presente cuando Nara lo sacó de Vega Vior. Él estaba allá. ¿Ya? Y ahí lo mandan en M45 en el sistema Danubio. La estrella donde él estaba la llamamos nosotros Danubio, que es dentro del M45, del aglomerado. ¿Ya? Y ahí él llega a un alto rango como comandante y como cientista, y empieza a formatar varias cosas cuando hay los rollos de la guerra. Entonces él asume el poder por su gran capacidad de resolver problemas. Y yo lo encuentro antes de la guerra. Y vamos juntos formatando la unificación de la raza humana. Entonces, ¿qué sucede? Asaf Sheran, que es un fractal de Miguel, solicita al Consejo Yamuna que facilite la reintegración de las 49 castas o familias perdidas que Onara separó por la tecnología de los viajes en el tiempo. Y lo mismo sucede con Metatron, con los apicianos, ¿ya? Las 78 familias. Y así yo empiezo a trabajar con Toranque en las líneas de tiempo-espacio, viajante temporal, para generar situaciones de reconexión de estas familias. La fraternidad. Crear una federación humana. Y ese era mi trabajo con él. Pero las otras formas no querían, porque había un grupo, no, pero es lo que pasó con Anu. Anu dice, pero yo soy descendiente directo de Amelios, por lo tanto yo tengo que ser rey. Y Toranque dice, no, ¿rey de qué si tú no tienes capacidad para ser rey? Aquí se manda por la capacidad, no por familia, porque eres de familia noble. Entonces ahí empiezan los problemas. La división de las castas por el ego, por el poder. ¿Quién tiene más poder? ¿Quién manda más? ¿Quién consigue unir mayor número de corporaciones por la influencia política? Entonces, cuando Toranque se da cuenta de eso, yo me doy cuenta, y Shontor, Akira, todos dicen, bueno, dos caminos. O luchamos hasta la muerte, que no vale la pena, o separamos. ¿Quién tiene frecuencia? Asciende y va a los otros niveles. ¿Quién no tiene? Se queda aquí. Y así Toranque coge la estrella del Aldebarán y formata su pueblo en 7-8D. Pero lo que yo nunca conté es que Onara ya tenía dejado humanos de Vega Vior en los planetas de Aldebarán. Esa raza humana ariana, que es el ancestral de los vikingos, ¿ya? Llegan a nuestro sistema solar a cerca de 650 millones de años atrás, colonizando por la tecnología de terratransformación Maldek, Marte, Tierra y Venus. Por eso que los hallazgos en la Amazonia ahora, Hanabaru, tienen 650 millones de años, de los estudios, ¿cierto? Esos son los grupos de Aldebarán, que son los rubios arianos de 4 metros de altura. Entonces, ¿qué pasa? Toranque se va a Aldebarán en 7D, no en 5D, 4D, como la gente piensa, en 7D. Él separa las formas cognitivas por frecuencia. ¿Quién quiere seguir con él para una sociedad avanzada de intercambio fraternal? Sigue adelante. ¿Quién quiere continuar tonteando de poder, guerra, dinero y lo que sea? Se queda aquí abajo. Entonces, naturalmente hubo una separación, como dicen bíblicamente, entre la tierra y el cielo. El cielo representan todas las conciencias que decidieron no confrontar, no guerrear, no matar, y salieron de largo. ¿Qué sucedió a lo largo de todo eso? Los fractales de alma de nosotros que se escogieron guiar en la materia, disputando el poder, por el entrelazamiento cuántico empezaban a tirarnos psíquicamente del otro plano. Ahí nos dimos cuenta que a pesar de que todo estaba en el otro plano, el resto que quedó atrapado aquí abajo era como parte de nosotros con cáncer, con cancro. Imagina que nosotros tenemos cáncer en un pie, en un dedo, y empieza a tomar todo porque por el entrelazamiento cuántico, el sufrimiento de nuestros fractales empezó a incomodarnos. Entonces ahí se tomó la decisión, Operación Rescate, formatar con todo el comando ASTRA, el comando temporal, con todos los grandes comandantes, una gran investigación galáctica del despertar de la conciencia. Entonces, la Operación Rescate no es entrar a la Tierra y sacar 500.000 idiotas, no, es despertar la conciencia, porque nosotros somos una red neural, esta pedazo de cuerpo no vale nada. Lo que nosotros somos es esto.
Entonces de ahí viene un Gautama, un Maitreya, un Jesús, una Kuan Yin y tantos seres maravillosos que vinieron a enseñar aquel camino. No le hagas al próximo lo que no quieres para ti propio. ¿Entiendes? Entonces la Operación Rescate es la gran misión que tenemos nosotros todos para la verdadera ascensión. ¿Cierto? Básicamente eso. Entiendo perfectamente lo que dices, y si bien no entramos a estos detalles de la Guerra de Orión, el contexto que nos diste de otras informaciones que a lo largo de diversas intervenciones tuyas has colocado, nos da un panorama muchísimo más amplio. Con respecto a lo que dices del cuerpo, y creo que ha sido comentarios en diversas fuentes, necesitamos el cuerpo físico y un cuerpo físico sano, un cuerpo físico virtuoso, con todas estas técnicas taoístas, yoga, meditación, para poder hacer esta conexión. ¿Es así? Claro, porque hay la relación mente sana, cuerpo sano, o cuerpo sano, mente sana. ¿Por qué? Hablando de la parte que hablamos ayer en el vivo de ayer con la doctora Leticia. Si tú tienes un cuerpo malo, tú tienes una plasticidad neurológica mala. Pierdes los enlaces de conexión con tu propio yo soy, con todo. Entonces, si tú tienes una mente clara, una mente equilibrada, tú tienes raciocinio, tienes buena plasticidad, tienes buena conexión con el otro plan mayor. Porque nosotros estamos en un supercomputador, igual a la película Matrix. Cuando la Matrix toma cuenta de ti, tú eres un esclavo de la Matrix. Pero cuando tú empiezas a dudar la realidad que tú vives, empiezas a cuestionar todo, la red de la matriz pierde control sobre uno. Y es ahí que tú rompes la matriz y atraviesas la barrera de frecuencia. Entonces consigues ver tu cuerpo criogénico, consigues ver tu anclaje, ver tu jerarquía, y estás listos a irte de la Tierra. Entonces el mayor problema es así. Cuando uno se muere, ¿qué pasa? Nuestra referencia es esto, se queda atrapado por aquí. Si tú eres una persona mala, vas para el umbral. Si tú eres una persona buena, vas a un hospital extrafísico, pero te van a mandar a reencarnar porque tienes karma para pagar. Cuando tu conciencia está abierta, tú vas directo a una nave y recuperas tu cuerpo criogénico en poco tiempo. Estás libre. Entonces la operación rescate es generar la información, pasar la información para que ustedes salgan de la matriz de control. Simplemente eso. Pero se necesita un cuerpo sano, se necesita un cuerpo desintoxicado, también Claro. bien Claro. oxigenado. Y sí, perfecto. Por eso que Rodrigo, los niños sí. cagaron, porque les dan tanto azúcar, tanta galleta, tanto gluten a nuestros pobres niños chicos que están cagados. Y bueno, con este recorrido ya realizado, volvemos a la estrella del tema de hoy. ¿Quiénes fueron los arquitectos del universo o Elohims primordiales que llegaron al sector de Orión justamente a través de la estrella Betelgeuse? Intuyo que en el prefijo del nombre mismo de la estrella, Betel o Casa de Dios, se conserva una referencia a esta historia. ¿Es así? Sí, que allá llegaron los Voronandek, que llamamos Elohines también, por el Consejo Shamuna. Betelgeuse fue formatada desde el hiperespacio. ¿Viste? Es una materia donde muestran este año un agujero negro dándole el nacimiento a una estrella. Eso lo probaron, Sí. lo mostraron hace 2 meses más o menos, que fue inédito. Muy bien. El núcleo de la galaxia tiene un agujero negro gigantesco, pero no es negro, es blanco, porque él genera energía. Las grandes estrellas fueron emitidas de allá y posicionadas artificialmente por las grandes naves. Por ejemplo, la nave Ad Dominon 5, que yo enseñé en el Boro 1, tiene 275.000 años de luz de largo. La nave Krish Pralatan de Halcón tiene 420, 450.000 años luz de largo. Entonces, cuando un agujero de una galaxia genera y suelta esas estrellas en materia primordial, esta nave que controla todo eso las posiciona en los vórtices necesarios dentro de una geometría sagrada, igual que en los meridianos de acupuntura del cuerpo humano. Tiene los puntos fuentes, los puntos llaves, los más maravillosos. Y así se ponen las estrellas de forma sistemática
para generar el movimiento gravitacional de una estrella, de una galaxia. Entonces, los arquitectos que crearon el universo no es simplemente una explosión como la gente piensa. Fueron naves interdimensionales con grandes cargas gravitacionales que movimentan una estrella como en Betelgeuse, como nosotros cargamos en la mano una pelota de fútbol. Eso es la supraconfederación, eso es la orden Voronandek y la Nonadek, es de donde yo vengo, ¿entiendes? Por eso es que tengo tanta información, porque esa es mi realidad. Y esta conexión con las distintas estrellas es lo que genera esta torsión que nos permite ascender. Claro, porque ellos son los portales de vuelta a nuestra esencia divina, o sea, nuestro yo soy, nuestra mona, nuestra supramona. Nuestro yo soy está dentro de una estrella. Por eso es que los incas, los mayas, los toltecas, los egipcios adoraban el sol y no la luna. Todo trabajo era con el sol, porque ellos decían que Dios está en el sol. No era Dios, era nuestro yo soy. Nuestro Dios es nuestro yo soy. Y nosotros interpretamos equivocadamente pensando que cuando hablaban en Dios, hablaban en la fuente que todo es. No, ellos hablaban de tu propio Dios, de tu divinidad. Está en el sol. Y siempre también conectado a la tierra, o sea, es arriba y abajo donde nosotros nos insertamos. Claro. Por ejemplo, para la gente que vive en Ágata, Shambhala, Cúpula de Cristal, y tiene una estrella Dixon dentro. Su portal de conexión es la estrella Dixon. ¿No? Por eso es que la Tierra, como planeta morontial, tiene portal directo de interno que te lleva a Salvington, a Umbersa. Ese es otro problemita de la Tierra, que otros planetas decimales, es que como tiene la Dixon internamente, que es específicamente para el proyecto MCM, aquí viene otro problema que nunca lo comenté, lo estoy poniendo en el libro ahora. Para tú hacer el proyecto MCM funcionar, el planeta donde están tiene que obligatoriamente tener un campo de energía MCM por una estrella Dixon interna para hacer servir de portal y sostener esa egrégora, que es el caso de la Tierra. Por eso tanto gente interesa aquí en destrozar y mantener ese poder sobre este planeta. Lo que los draconianos quieren, destruir todo. Solo no nos han destruido en una guerra nuclear por un detalle. Cerramos todo el sistema solar y ellos mueren juntos. Esa cantidad de naves que estamos viendo fuera son de la flota, poniéndole presión. O sea, ¿qué querían estos hijos de puta? Explotar, cagar a todos y arrancarse. No pueden más. Están atrapados. Entonces, mueren ellos junto con nosotros. Por eso que están teniendo medidas desesperadas para cagar a la humanidad, para sacarnos nuestra capacidad cognitiva con todas las mierdas que nos estamos poniendo. Es alucinante lo que nos compartes, Rodrigo. Y pues bueno, muy al principio del gran pincelazo que hiciste, mencionaste el aglomerado de Cefeo. Y al respecto me gustaría que hablaras de las dos estrellas, que sí, en definitiva, son las más grandes conocidas por la astronomía, de las cuales fue transferida parte de su antigua civilización justamente hacia Betelgeuse y se convirtió en la cuna de las primeras formas de vida entre 5D y 7D, con su posterior expansión por Orionis. ¿Cuáles fueron estas? Saliendo de Cefeo. De Cefeo, justamente. Aldemarín. Fue una raza simbiótica etérica, no voy a llamarla humana, medio humanoide, forma antropomórfica, pero no humana, de Sombrero. La galaxia de Sombrero, que está, creo que a 250 millones de años, no, 27 millones de años de aquí de luz, ellos entraron por un portal, vinieron para acá para ayudar, a mucho tiempo atrás, y colonizaron Aldemarín, que es la estrella alfa de magnitud de brillo, que es una gigante también, y de allá se colocaron, y de ahí fueron para Orion Betelgeuse, por el portal de Betelgeuse. Ese grupo dominó ese local y formató las primeras razas humanas, humanoides, por la línea temporal que Onara largó allá, ¿ya? Y crearon un imperio. El problema es que los reptilianos asumieron los primeros planetas de órbita 14, 22, 7 y otro, no me acuerdo. Tomaron 6 planetas. Y esas formas reptilianas son los Draco Alfa, los Citrak, que son forma humana, mamíferos reptilianos, pero muy violentos, muy posesivos, son guerreros. Y ellos se tomaron esos niveles a 4D. Los grupos de Aldemarín eran de 8, 9D, entonces ellos colonizaron Betelgeuse a nivel etérico.
6D, 7D. Pero los reptilianos se pusieron allá exactamente en 4D. Ese fue el problema que generó. Entonces, el nivel de 6D para arriba, Orion es maravilloso, es fantástico. Pero el nivel de 4D, 5D, tú tienes esa situación no resuelta de las corporaciones. A pesar de no haber una guerra, no había una guerra, tenéis una presión política grande. Es lo que estamos viviendo nosotros aquí. Nosotros estamos viviendo un problema político. Mal se puede viajar, tiene que tener papeles, permisos para acá y para allá. ¿Entiendes? Hay una presión entre China y Estados Unidos, Rusia con Estados Unidos. Esa presión que tenemos psicológica es lo que de cierta forma divide los mundos dentro de Orion en 4 y 5D. No hay guerra, pero hay una situación tensa. Tensa. Y mucho racismo, ¿eh? Mucho racismo. ¿En qué sentido el racismo? Raza. El reptiliano menosprecia a los humanos. Los reptilianos no les gustan los insectoides. Se aturan, pero no se quieren ni un poco. El insectoide le encanta la carne humana. Los mantis son carnívoros al último, así como la gran parte de los reptilianos. Entonces, el racismo es justamente por la base del choque que hubo en el pasado. Sí, no es un racismo de ser políticamente correcto o no, sino realmente de ser alimento. De otra raza. Claro. Y bueno, hemos hablado de Betelgeuse como estrella, pero también has mencionado que alrededor de la estrella hay planetas, inclusive lunas y satélites. Sí. ¿Qué significa la explosión que estamos abordando hoy para los 7 planetas activos alrededor de Betelgeuse? De ellos, Betelgeuse tiene 82 planetas. 82. ¿Ya? Los primeros 25 planetas cagaron. Tuvieron una erupción de masa coronal. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hay que pensar lo siguiente. Betelgeuse no está así, él tiene una posición inclinada. Y los planetas giran ahí y algunos giran por debajo. Los planetas que estaban en la órbita de línea del portal fueron tragados por un bombazo, ¿ya? Una explosión coronal que llegó a la órbita del 9º planeta en cuestión de segundos, ¿ya? Toda esa gente a nivel de 4, 5 y 6D murieron. Los que no fueron evacuados murieron. Eran casi todos los planetas reptilianos, físicos realmente. ¿Ya? Una parte fue rescatada. El resto, ¿ya? Pero también ellos buscaron eso porque estaban abusando, ¿ya? Usando tecnología sin aprobación, usando técnicas de portales que no eran seguras. Por ejemplo, lo que explotó Maldek no fue una guerra como la gente piensa. Fue un colisor de hadrones, igual el colisor de Suiza, pero los superconductores tienen que ser de itrilio, oro, titanio y otra liga especial, tipo el niobio, alguna cosa así, aquí en la Tierra. Allá afuera usamos los superconductores de Astrastone y de otras técnicas que permiten temperatura y campos electromagnéticos muy fuertes. Si tú usas un material indebido, en algún momento ese colisor va a explotar. Fue lo que pasó con Maldek. Fue lo que pasó en Argos. Y en Orion, eso también fue un agravante. El portal ya estaba saturado porque lo estaban usando una tecnología que no era buena. Y el Comando Estelar ya tomó la decisión y acabó con la jugarreta. ¿Por qué? ¿Qué estaban usando en el portal? Estaban robando material genético de los pueblos Scout, incluso de la Tierra, y mandándolos por allá, para otras galaxias, para crear matrices genéticas esclavas. Pero ahí viene el problema. Cuando tú abduces una forma de vida, tú entras en su red neural por un supercomputador ya, psíquico, telepático. Tú llegas a su yo soy, llegas a su mónada, llegas a la supramónada de ese ser. Lo infectas, igual que un virus de supercomputador. ¿Ya? Es una forma de hackear tu yo soy y más allá. Entonces, cuando eso llegó a un nivel que estaba afectando el equilibrio en otros niveles cósmicos, la orden vino de arriba. Acabó. Habías mencionado en algún momento que existen 7 planetas activos alrededor de Betelgeuse que tienen un pasado muy antiguo. Hablamos de 8,000 millones de años. Y los defines como que tienen un origen misterioso y legendario.
pero no abordaste más. ¿A qué te referías de estos 7 planetas en Betelgeuse? Estos planetas fueron construidos y llevados de otro sistema para allá, no son naturales de allá. Fueron colocados en esa órbita para desarrollar la fusión de todas las razas humanas y las razas que estaban siendo juntadas. Eso en 5D. Ese fue un trabajo de Toranque, Shontor, Gatman, Consejo Chamuna, de Astar, de todos los grandes comandantes que querían un paraíso para las razas que encontraran paz en su corazón. Por eso son misteriosos y son desprohibidos el acceso a ellos. Son totalmente protegidos, igual que Ciro también tiene cosas parecidas. En Adara, en Wesen también. El Argus II, que la reconstrucción de Argus I fue destrozado, también la misma cosa. Que es lo que uno siempre soñó a nivel de sociedad, para cerrar el ciclo, ¿ya? Entonces son 7 planetas muy especiales que tienen no solo tecnología, tienen espíritu. Y que ese es el problema que la gente entiende. Tú tienes 2 caminos. El camino de la espiritualidad, con las conexiones espirituales, y la tecnología es un aporte. Tú tienes el otro camino, donde tú dependes 100% de la tecnología. Tú no haces nada sin la tecnología. Como en nuestro caso, tengo que viajar, tengo que coger un avión, un auto. Quiero hablar con alguien, tengo que usar un móvil. En la otra opción, yo quiero hablar con alguien, es telepatía. Yo quiero viajar a un lugar, me teletransporto, ¿entiendes? El espíritu te da ese poder. No impide que yo tenga la tecnología, ¿eh? Entonces, esos 2 caminos se dividieron, ¿ya? Y eso hizo con que esos seres que usaban el poder del espíritu ascendiesen naturalmente. Ellos ni siquiera murieron, trascendieron su cuerpo físico molecular por la meditación a una octava de luz superior. Y eso fue hecho por Canó por la primera vez. Y el resto lo siguió. Eso. ¿Entiendes? Es el concepto de ascensión molecular. O sea, tú estás en un planeta que no hay barrera de frecuencia, entonces no hay impedimento. Tú elevas tu frecuencia y transfieres toda tu conciencia y tu cuerpo a otro nivel. Acabó. Ese concepto existe en el budismo tibetano como el cuerpo arcoíris, de Sí. muchos lamas que ascienden Claro. y se llevan absolutamente todo, desaparecen y Todo. se vuelven luz como un arcoíris. Claro, Es justamente eso entonces. exactamente eso. Tengo una curiosidad de cierta manera personal con el portal dimensional de Meisa y la relación que existe con Betelgeuse, porque también Meisa ha sido un camino de acceso de muchas almas para encarnar en servicio en la Vía Láctea. ¿Qué relación hay? Porque se encuentran relativamente cercanos, o por lo menos Sí. desde cómo se ve desde el planeta. Meisa es como si fuera un aeropuerto internacional que almas de varias partes, de galaxias y de otros sistemas van para allá y de allá cambian de conexión corporal. Por ejemplo, tú encarnaste en Formaleaut como Mantis. De ahí de Mantis, Formaleaut, que es vecina más o menos, te vas a Meisa. Pasas un tiempo y de Meisa resuelves encarnar como draconiano, como dragón. Vuelves a Meisa y de Meisa te vas a otro sector, a otra experiencia encarnacional. Porque Meisa es un centro de distribución Kumara para mandar en misión a estos seres. Entonces, Meisa sirve como un centro de distribución para generar la paz, el amor y la tentativa de reconexión de las culturas, las razas, para disminuir la guerra y los confrontos raciales y sociales que se fueron formatando después de la Gran Guerra de Orión, por la parte del racismo, por la rabia, por todo lo que quedó engajado de una guerra de proporciones galácticas, ¿no? Habías mencionado también antes Antares, y también recuerdo en alguna de las conversaciones de tu plataforma donde hablas de los vientos de Orión, que hay mapas estelares donde donde Betelgeuse y Antares en distintos momentos tienen más brillo uno que otro. Pero ¿qué relación hay realmente entre Betelgeuse y Antares de Escorpio? 2 megaportales de la misma proporción. Pero ¿qué pasa? Antares nunca tuvo tanta polaridad cuanto Betelgeuse por las razas que allá hay. Antares es una estrella tan grande cuanto Betelgeuse, dependiendo, porque Betelgeuse es una estrella variable. A cada 16 años ella se infla y se disminuye. Entonces, tú vas a ver mapas que muestran Betelgeuse mayor que Antares y en otros menor que Antares.
Entonces, a cada 16 años aproximadamente, Betelgeuse crece o disminuye de tamaño. Y nadie entiende por qué, justamente por la actividad de los portales. Cuando los portales son activados en Betelgeuse, le chupa energía y disminuye de tamaño. Cuando desconecta los portales, vuelve a su estructura normal, ¿ya? Entonces, Antares es distinto. Básicamente, la mayor parte, no todos, pero una gran parte de los planetas bien desarrollados de Antares son todos anfibios acuáticos. No son de planetas de tierra, de roca, básicamente de agua. Pero es un sistema que fue más pacífico, que tuvo menos problemas, tuvo mucha presencia de los Sirius Alpha y de los Canopus. Entonces, antes de todos los problemas, ellos ya se juntaron y ya crearon su propia casa de comercio entre ellos y se formataron en una forma de amistad, de múltiplo apoyo entre ellos, ¿ya? Entonces los antarianos también tienen su megaportal, que es la estrella Antares. Hicieron toda la parte colonial de Dorado, de Pixis, de Vela, de Lince, de Vigo, de Virgo, toda esa parte de abajo de ellos. Ellos asumieron ese sector y es el principal portal de ese lugar. Pero esa región está sobre la regencia micaélica. No tuvo mayores problemas. Acá voy a entrar un tema que me parece muy interesante. Es amplio, pero estoy seguro que nos vas a poder orientar muy bien. ¿Nos puedes hablar ahora de las discrepancias que existen entre la Federación Galáctica y la Supraconfederación? En todo ello hay conceptos clave que están plenamente compenetrados en este conflicto, como son la cúpula de cristal, los superserafines y los ajustadores de pensamiento, que me permito pedirte que por favor nos esclarezcas. Ya. Bueno, vamos a ver primero. La supraconfederación es una estructura que efectivamente existe de la 20ª dimensión para arriba. Son seres inmateriales, puras redes neurales, tanto que no tenemos nave. Formatamos Merkabas para poder acceder a los mundos físicos, pero no tenemos nada. Somos simplemente una red neural que nos comunicamos por frecuencia ultra tachyon. Podemos estar en cualquier parte del cosmos del tiempo cero, en cualquier lugar. Para nosotros no existen distancias, existen coordenadas en el tiempo-espacio. Entonces, la supraconfederación es compuesta de intención, pensamiento y energía, más nada. Criamos las galaxias, criamos los superuniversos amando de los Voronandek y de los Lanonadek, ¿ya? Entonces, ese es el papel de la supraconfederación. Cuando la supraconfederación se desdobló y empezó a generar vida en Shinkara, Nevadón, lo que fuera, se desdobló en fractales. Y esos fractales, como un Toranki, por ejemplo, que es un caso, Shon, Torgana, Akira, evolucionaron, generaron la evolución de ciertas razas y pueblos. Y esos pueblos formaron sus federaciones. Y esas federaciones que llegaron a un nivel superior se convirtieron en la Federación Intergaláctica, la Nikea o de Nevadón, ¿ya? Entonces, los seres de la Federación Intergaláctica, la que yo la llamo la Nikea para diferenciar de todas las cosas que hablan por ahí, incorporan a las redes neurales superiores de la superconfederación. Igual que aquí en Brasil, la Umbanda, tú incorporas un caboclo que es un miembro del Comando Asta. La misma cosa. Entonces, ¿qué sucede? La Federación Intergaláctica empieza a ayudar en la formatación de las otras culturas, de los otros pueblos, transmitiéndole psíquicamente, por el entrelazamiento cuántico, tecnología. Entonces, cuando un tipo dice, yo inventé, no inventaste nada, alguien te dio el dato de otro plano. Tú recibiste una idea de un mentor, de un ayudante. Esa idea viene de otra esfera superior para ayudar a movimentar la tecnología y generar el movimiento de la evolución tecnológica, psíquica y consciencial, principalmente por la física, etcétera, etcétera. Cuando los grupos de Zaraten y todo esto se formataron, ellos se dieron cuenta que había que cortar eso. Entonces inventaron en la red neural los ajustadores de pensamiento. La función del ajustador de pensamiento efectivamente es mantenerte preso a la matriz de control. Ese es el papel real de ellos. Es como un programa mainframe de un computador que controla todo, ¿ya? Y para poder llegar a la fuente, al código fuente, tienes que pasar por él. Y tienes que tener la clave para pasar por él. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué sucedió? Es ahí que formatan las religiones y todos los procesos dogmáticos a través de una matriz computacional en el inconsciente galáctico llamado ajustadores de pensamiento.
¿Quién explica eso? El libro de Urantia, que es pleidiano, que es la Biblia de los pleidianos. ¿Entiendes? Por eso que el tema es delicado, porque ahí tú te das cuenta que los pleidianos están dentro de una matriz de control. Por eso que Toranque se fue de largo y montó su historia fuera de esa matriz. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, los pleidianos vienen aquí a través de quién? De Enki, Enlil, los nibiruanos. Los nibiruanos dieron origen a quién? A los judíos. Vamos a hablar de otra cosa muy seria. Antes de los judíos, ¿cuál era la raza que predominaba en este planeta? La raza negra. Miren el color de piel de todos los indios americanos. Negra. Coge un boliviano, un peruano del lago Titicaca. Su piel es negra, no es blanco. Es exactamente igual a la laguna Baikal en Rusia. Es indio, es negro. Entonces, cuando hablamos de piel negra, no estamos hablando simplemente de los africanos. No, estamos hablando de muchas y muchas etnias que tienen por nuestro sol, por nuestra condición climática, un tono de piel oscura, ¿cierto? Todos esos pueblos vivían en paz, vivían relativamente en paz. Tenían sus problemas, pero vivían en paz, en Mu, en Lemur, en todos esos lugares. La mierda empieza con la llegada de los Anunnaki, de la raza blanca ariana, de Anu, de Enki, de Enlil, de Inanna. Ve nuestra historia, solo ve nuestra historia. ¿Dónde empiezan los problemas? Oriente Medio, en todo el rollo. ¿Te ves tan complicado que el tema? Sí. Es un tema complicadísimo, que no se puede hablar mucho, que me van a llamar de racista más encima. No, estoy colocando fatos. Por ejemplo, anda a ver la esfinge tú ya conoces Egipto mejor que yo, la esfinge de Gizeh, la nariz de negro. No es un rubio ojo celeste. Entonces, el código, cuando hablamos de RNA del sangre, se sabe exactamente que el tipo A o B, no sé cuál tipo de sangre es, de los arianos de Pleiades. Entonces, cuando la gente me viene a defender los Pleiades, yo sé muy bien lo que son los pleiadianos, más de lo que ustedes entienden. Entonces, el problema en este planeta no es solo con los draconianos, no es solo con los Anunnaki, es la manipulación que ellos hicieron para cagar la otra raza. Es solo ver la historia, gente. Es solo ver nuestra historia. Mencionaste a los ajustadores de pensamiento, pero cuéntanos por favor acerca del rol específicamente de los super serafines en todo este juego de poder y control, que seguramente muy poca gente conoce, y es el origen de la vampirización de energía vital de almas y clones aprisionados e imposibilitados para ascender, no solamente en la Tierra, donde aproximadamente el 80% de la humanidad física y etérica es material clonado desde la época de las grandes guerras de Orión, sino también a lo largo de toda la ruta hexagonal. Bueno, todo serafín es un dragón, es un ser serpiente, todo, sin excepción, ¿ya? Entonces, dentro de los orishas, Ushumare representa abiertamente un serafín, cuerpo de serpiente y piernas humanas, ¿ya? Entonces hay muchos seres de Ágata que son reptilianos de esa falange, serafín. El super serafín son los grandes dragones alados que montaron varios proyectos galácticos, incluso la Tierra, que están en Ágata, Shambhala, la cúpula de cristal. Entonces el super serafín son los consejeros evolutivos de muchas razas que acabaron teniendo problemas por culpa de los Chopaz y de todos los rollos políticos. Entonces algunos super serafín se negativaron, ¿ya? Y esa negativación hizo con que se les dieran los códigos genéticos matriciales del ADN de varias razas a los Chopaz y a otras razas, ¿ya? Pero en principio un super serafín es un Lanonadek primario o secundario que coordena la evolución física y los proyectos genéticos físicos para que desarrollen la materia física astral. Muchas gracias por esa aclaración muy importante. En este sentido, Rodrigo, ¿sería posible que nos contaras lo que tú sabes acerca de la verdadera historia de la rebelión de Lucifer, libre de los parámetros falsos que el común de la humanidad conoce? Bueno, esa rebelión nunca existió de la forma que lo entienden. Lucifer es un cargo, una patente como director de una empresa. Él es un Shamuna, es el 13º Shamuna galáctico, ¿ya? Él es el que determina todo en esta galaxia.
¿Qué sucedió? Como es un cargo muy importante, hay muchos comandantes que usan el nombre Lucifer. Muchos. Y cuando hubo la Gran Guerra de Orión, algunos no aceptaron las directivas de masacre y destrucción que fue ordenada por los Chopats. Y no aceptaron, o sea, se revoltaron. Entonces aquí hay otra situación importante que hay que entender cómo las cosas se mezclan. Por vuelta del año 1430, no me acuerdo exactamente, cuando el Vaticano determina que los negros y los indios no tienen alma, por eso pueden ser esclavizados, ¿ya? Había un obispo o arzobispo, no me recuerdo bien la historia, que era contra eso. Y ese señor tendría intentado matar al Papa y no consiguió. Entonces lo emparedaron vivo en una catedral allá en Roma, y ahí el Papa bajó un decreto papal diciendo que Lucifer, que era ese arzobispo, era un ángel caído que tenía cuestionado la sabiduría de Dios y de sus ángeles, porque el Papa es un ángel de Dios. Y de esa forma, por decreto papal en 1460, algo así, él baneó el nombre de Lucifer como un ángel caído de todo el cristianismo. Y ese banimiento genera el decaimiento de Lucifer para Luciano, Luciane, Lucio, Lucia, que la origen es Lucifer. Esa es una historia que está en el canal H2, yo lo vi en el canal H2, yo no lo sabía. Es real. Ese es un factor en la Tierra. Fuera la situación que hay dos comandantes reptilianos interesantes, Satán y Lucifer, que estuvieron en la Gran Guerra de Orión y se rebelaron contra el masacre planetario que fue ordenado por la alta cúpula de los Chopats. Entonces los draconianos tenían un orden: desintegrar miles de millones de planetas con bombas de Arcon. ¿Lo que son las bombas de Arcon? Es una bomba nuclear de autocombustión con todo lo que sea de carbono, calcio, silicio y otras cosas más. Cualquier estructura atómica que tenga eso en su formación se quema igual que una hoguera, se convierte en un sol. Entonces estos locos lanzaban esos cohetes intercontinentales o interplanetarios de sus naves gigantes, de esos cubos Borg gigantes, los lanzaban a los planetas y se iban. Los planetas entraban en combustión y todas las formas de vida eran muertas de una forma absurda. Entonces Satán, en una gran batalla, dijo: no, yo no voy a masacrar gente que no tiene nada que ver con él, con esta historia, que eran justamente los planetas de las corporaciones enemigas reptilianas. Para destruir las corporaciones, enflaquecer, querían destruir todos los planetas que provenían materia, las materias primas, que todos son habitados, ¿cierto? Y Lucifer fue otro gran comandante también, en Orión, que no aceptó ciertas medidas políticas de la guerra y desertó. Entonces Lucifer fue un desertor, no una batalla específica, pero no estamos hablando del arcángel Lucifer, estamos hablando de un comandante Lucifer, que fue un ángel caído porque no aceptó el orden de masacrar no sé cuántos miles de millones de seres. Entonces ese es un hecho histórico en Orión. Ahora, hay que entender que la palabra Lucifer significa el que trae la luz, el que trae el conocimiento. No es un ángel caído. El conocimiento te liberta. Cuanto más conocimiento tú tienes, tú asciendes. Entonces Lucifer siempre fue la energía de ascensión. ¿Puedes hablarnos ahora de las 22 delegaciones y el grupo local de las 40? Se quedó mudo. Sí, retomo la pregunta. ¿Puedes hablarnos ahora de las 22 delegaciones y el grupo local de las 49 federaciones del sector central que está bajo la tutela de Alción como su alfa y omega político, en cuanto a la creación de 7 directrices que buscaron unificar y estandarizar el comportamiento de los grupos bajo la guía de la Federación Interestelar y la Federación Intergaláctica? ¿Nos puedes hablar de esas 7 directrices? Bueno, vamos primero la historia de las 22 delegaciones. Cuando la guerra de Orión cesa, había que reconstruir el orden de los samuráis y del Consejo de Shaman, reconstruir toda la mierda que ustedes destruyeron, planetas, todo.
Entonces la zona neutra, que ustedes llaman de cinturón de fotones, tiene un largo de 8.630.000 años luz, que fue por donde destrozaron. Destrozaron miles de cientos de sistemas solares. Aniquilación total, 2.000 sistemas solares. Entonces, cuando termina la guerra, por imposición de los 10 samuráis, el orden es reconstruir todo lo que destrozaron. Entonces, ¿qué sucede? Había que tener una administración para eso. Entonces, se escoge Alción y los otros 8 plazas 9 estrellas y las colocan allá. Alcione, Meriope, Electra, Taigueta y no me acuerdo el nombre. Y se forman ahí. Muy bien. Y Alcione queda al centro como el cuartel general que va a administrar el proceso de reconstrucción de los 2.000 sistemas solares que fueron destruidos fuera el restante. Entonces, en Alcione hay representantes de los dos lados, reptilianos, insectoides, humanos, humanoides, lo que sea. Se forma un proyecto, muy bien. Tenemos que reconstruir todos estos planetas aquí. ¿Cuánto tiempo tenemos? X tiempo. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Orion, Sirio, todos los grupos transfirieron sus representantes por su parcela de culpa de la guerra, por así decir, para Alción. Y le transfirieron los recursos materiales o financieros a Alción para que lo administre con el Senado de Alción, para administrar todo el proceso de reconstrucción. Y ahí empiezan las semillas estelares, mandando gente en la línea del tiempo. Ahí viene el problema. Por ejemplo, vamos a coger un planeta del sistema Gaxkur. Gaxkur queda cerca del X1 de Orion. Cuando tú ves Orion, tienes Betelgeuse arriba y tiene una X1, X2. Por ahí, que es el sector. Allá hicieron mierda ahí, después de M78. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo que reconstruir 6 planetas. Volver en el tiempo, ver cómo eran los planetas, reconstruir, juntar la energía y ir reconstruyendo el planeta, pero hay un problema. La población de ese planeta fue totalmente aniquilada. Entonces yo tengo que volver en el tiempo, antes de la destrucción, y abducir, por ejemplo, 100.000 habitantes. Abducir por completo y reimplantarlo en el planeta nuevo que yo hice. Pero les tengo que borrar la memoria. Porque si no les borro la memoria, mira la mensa cagada que voy a hacer a nivel de paradoja temporal. Entonces yo rapto 100.000 personas, les borro la memoria y las reimplanto en un planeta que yo reconstruí a poco tiempo atrás. Eso va contra la primera directriz. ¿Entiendes? Entonces Alcione se vio en un problema muy serio. Y dije, puta, ¿cómo voy a hacer esto si las leyes que tenemos ahora me impiden hacer esto? Entonces, las 22 delegaciones son acturianos, pleiadianos, sirianos, son gente de hoy, son gente de varias partes. Y yo, bueno, nosotros lo resolvemos. Tú administras, haz de cuenta que no sabes de nada, y nosotros resolvemos el problema. Entonces, las 22 delegaciones empiezan a hacer el trabajo oculto, el trabajo contra las directrices que Alción no podía firmar. Entonces Alción administra la cosa, pero hace un vista larga, o sea, mira para el lado en cuanto la gente resuelve los problemas. Eso fue lo que pasó. Pero ¿qué sucede? Las 22 delegaciones empiezan a tener mucho contacto con los draconianos, con las corporaciones, con todos estos grupos, y se dan cuenta de una cosa maravillosa: la pesquisa genética. Para crear nuevos mundos, tú tienes que adaptar genéticamente las razas antiguas para nuevas razas. Y se descubren que tienen el poder de la creación en la mano, son dioses. Entonces, ellos llevan este proyecto para Komatsu, que es el sistema solar que integra toda la parte de medicina, todas las federaciones, y empiezan a generar una piratería genética por las corporaciones, patenteando nuevos genomas, patenteando nuevas cosas. Y Alcione no tiene idea. En el fondo, ¿quién sabía? En Alcione era que Caligasto, Anu y su gente. El resto no tiene idea. Por eso que digo que es una situación complicada, porque no es culpa de Alción, es culpa de 4 o 5 dirigentes que sabían muy bien lo que estaba pasando y ganaban su participación. Pero la culpa le recayó al Senado de Alción. ¿Entiendes? Fue bien complicado. Entonces las 22 delegaciones simplemente hicieron su trabajo, reconstruyeron varios planetas, varios sistemas, pero se aperfeccionaron en la piratería genética para tener poder. Y ahí vienen los draconianos con las patentes genéticas. O sea, por ejemplo, yo quiero colonizar Marte, ¿ya? Entonces yo voy a poner mi gente.
A partir del momento que yo pongo mi gente, ese planeta es mío. Por ejemplo, los Estados Unidos empiezan a mandar gente para Estados Unidos y montan una colonia exclusivamente norteamericana. ¿De quién es? Norteamericana. Es de ellos. Entonces las corporaciones empezaron a hacer eso, a marcar genéticamente las razas que le interesaban para el proceso colonial. Y así fueron tomando pose total de planetas de todos los tipos con sus patentes genéticas, que son sumisas telepáticamente por los implantes neurales. Les obedecen. ¿Ya? Y así las 22 delegaciones generaron un poder paralelo en la cara de Acción. Entonces los dirigentes de Acción se quedaron complicados porque ellos están involucrados indirectamente en esa situación toda, y eso por otro lado no se puede resolver. ¿Por qué? Porque a lo largo de la reconstrucción de toda esta estructura toda, la Alianza Galáctica usa la tecnología draconiana, igual que nosotros usamos la tecnología de los chinos. Muchos productos de nosotros son chinos. Los grupos de Acción y de todas las federaciones, de las 108 federaciones que están conectadas a Acción, usan material y tecnología draconiana. Entonces, por eso que nadie le da un basta a los draconianos, porque estamos todos cagados, igual que estamos con China. Entonces, China es el imperio draconiano. ¿Ya? ¿Ahí qué sucede? Eso a nivel de alianza de los grupos políticamente conectados. Cuando Acción fue posicionado en esa órbita, 49 estrellas, 49 sistemas solares fueron colocados en su entorno, incluso el de nosotros. ¿Por qué? Porque esos 49 sistemas representaban los 49 principales vórtices temporales de experiencias genéticas micaélicas y de estrellas Dixon y otros procesos importantes que habían involucrado de la Gran Guerra. Entonces, por ejemplo, nuestro sistema solar se llamó Satik. Fue en un momento pasado la capital de la raza humana, implantada por Onara. Y esos planetas fueron destruidos. Por eso tenemos el anillo de Oort que llena todo el sistema solar por fuera. Entonces, Acción no es que sea culpable. Ella dio la oportunidad que las 22 delegaciones resolvieran problemas, pero no esperaban que ellos se tomaran el poder. Entonces, para el grupo pleiadiano de Acción está en una situación muy complicada. Por eso es que la tumba del Cobra, los que hablan que son la resistencia pleiadiana, está en una situación complicada. Porque todo esto sucedió porque Acción permitió. Pero no porque eran malos, no, porque querían ayudar, pero no sabían cómo resolverlo. ¿Entiendes? Entonces es una situación políticamente muy complicada para Acción y para los dirigentes de Acción. Y justamente sobre las 22 delegaciones, hay 3 millones de seres de distintos sectores de Orión que llegaron en la frecuencia 6D y se interesaron en algo más que la tecnología y el poder. Ellos buscaban el verdadero sentido de la vida a través de informaciones y conexiones con el pasado relativo antes de la Gran Guerra de Orión. ¿Tienes alguna aportación que compartirnos acerca del recorrido de este grupo específico de 3 millones de seres de las 22 delegaciones y sus logros? Ellos querían la conexión con el portal Dixon de la Tierra, con el proyecto MCM, y conocer a los grandes hologenes primordiales que crearon todo. Querían el acceso a la red neural y al contacto con los grandes creadores de la orden, la Nonadek básicamente, y los Voronandek. Eso era su idea, porque ellos eran seres muy espiritualizados, psíquicamente muy evolucionados. Entonces la tecnología no les importaba, eran como monjes que vivían meditando. Entonces ellos tenían un alcance psíquico muy alto y querían más. Querían retornar a la fuente teniendo la información para poder ayudar a los otros grupos y partir de largo. Ellos no querían quedarse en la matriz de control, a los procesos políticos que estaban siendo desarrollados por las políticas locales. Hay alrededor de 80 planetas con características micaélicas como la Tierra en el llamado aglomerado de Orión, donde existen también modelos de sociedad basados en la matriz de control. ¿Qué podemos aprender de las experiencias de algunos de estos planetas en cuanto a los retos que nos encontramos viviendo y posiblemente aprender de sus buenas prácticas? Mira, algunos planetas han tenido éxitos muy buenos, otros no tanto, algunos están como nosotros, ¿ya? El mayor aspecto que hay que entender es lo siguiente. Nosotros estamos aquí para tener una experiencia en la fisicalidad,
física o etérica, no importa, ten la experiencia de la vida, del amor, de los aspectos buenos o no buenos de la vida, un buen vino, buena amistad, la experiencia del sexo, de todo, ya de ser padre, madre, todo eso, perfecto. El problema es que cuando entramos en la dualidad, esas experiencias a veces son positivas del punto que te hacen crecer y amadurecer, y a veces no. Cuando tú te negativas, tú te tornas una persona dura, una persona, vamos a decir, arisca. Arisca es como así, ¿sabes? La experiencia no es buena, entonces tú te acabas atrapando a esas energías y ahí no es muy agradable. Entonces, la gran experiencia bariónica es ser Dios co-creador en la materia y tener la experiencia de interagir con otros seres físicamente, lo que en otros niveles solo por telepatía. Entonces yo veo que la experiencia bariónica es muy bonita, ¿ya? El problema es que la dualidad, de la forma que se compartió en Aroshi, la tornó un poco, vamos a decir, trabajosa, da mucho trabajo, sinceramente. Tanto que nosotros estamos con el proyecto Nana, ya está finalizado, y yo me voy para allá y vamos a llevar personas de aquí para allá. Entonces los grupos de todo sector de la Vía Láctea de Aroshi, estamos dividiendo varios grupos para llevarlo para Unana. Entonces, yo no diría que la experiencia aquí en Orion o aquí en la Vía Láctea tenga sido mala, no. Fue inusitada porque la polaridad aquí llegó a un nivel extremo, o sea, la polaridad está bien. Ahora, el fanatismo, el odio, la guerra, matar por matar, hacer sufrir por hacer sufrir, eso no tiene sentido. La maldad no tiene sentido. Entonces, esa parte era desnecesaria. Porque, ¿qué se aprende cuando tú estás atrapado por una persona maldosa? No aprendes nada. Aprendes a tener odio, a querer vengarte. Entonces, la dualidad llegó a un nivel de tanta maldad, de tanta, no sé, la palabra en castellano sería maldad, ¿sabe? Que no tiene sentido. Por ejemplo, yo veo a veces niños pequeños maltratando gatos y perros, metiéndole fierro a los ojos a los gatos, a los perros, o sea, ¿de dónde viene esa maldad, coño? Esa gente no debería existir. Porque eso no se trata de maldad, se trata de algo ya macabro, ¿entiendes? Entonces, ese nivel de maldad, ese nivel macabro que uno ve por ahí, no lo necesitamos para nada. ¿Entiendes? Porque si nosotros vamos a ser co-creadores de próximas galaxias, próximos universos, van a ser nosotros que lo vamos a co-crear. Uno como padre jamás va a cagar a un hijo de esa forma. Uno como padre no quiere que eso le pase a un hijo, a un nieto, a alguien de nuestra familia, ni a un gato, ni a un perro. Y te das cuenta que hay un contrasenso aquí. Entonces, lo que se generó con esta dualidad, gente, vamos a llamar de gente, con problemas psiquiátricos serísimos, con problemas de degeneración neural y espiritual que nunca existió. Entonces, por eso en ese aspecto, la experiencia bariónica para algunas almas, para algunos seres, ha sido extremadamente catastrófico. En ese sentido. Rodrigo, nos encaminamos ya hacia el final de esta conversación. Realmente quiero empezar agradeciéndote tanto que ha surgido. También he perdido la línea de tiempo, no sé cuánto tiempo llevamos. Incluso estoy viendo que casi me quedo sin pila, pero quiero cerrar con un tema muy importante que también, y con un personaje muy importante que bien nos dijiste, está desde el principio de la conversación, que es Shontor. ¿Y nos puedes hablar del comandante Shontor y su relación con Betelgeuse? Fue la casa que él escogió en esta galaxia fue Betelgeuse. Él es el responsable por los 7 planetas secretos de Betelgeuse. Él los formató, los transfirió para allá y él dio vida a la mejor calidad de vida que hay en Orion. Fue Shontor que consiguió con la ayuda de Gatman, de Bellatrix. Formataron la mejor sociedad humanoide, fraternal, integrada en ese sector. Entonces Shontor consiguió
superar las guerras, superar los problemas y formatar sociedades extremadamente avanzadas, extremadamente fraternales y una conexión psíquica sin religión directo a la fuente. Casi todos los seres que viven en esos 7 planetas de Betelgeuse que Shontor formató se conectan con su yo soy en cualquier tipo de meditación que están en 7D para arriba. Entonces Shontor fue responsable de ese proyecto que él lo trajo de otro universo. Algunos de los planetas que están allá, Shontor los trajo de otros universos locales. No son de aquí. Uno es de Tiffany's, que yo sepa. Los otros no sé. Él los escogió a dedo. Son planetas muy especiales, a nivel de belleza, de biodiversidad, y tienen características muy interesantes, muy especiales. Rodrigo, tuve que desconectarme los audífonos para conectar la electricidad. ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Lo importante es que te escuchemos a ti, pero si me escuchas bien, sobre todo para estas últimas preguntas. ¿Cómo está conformado el Consejo de Betelgeuse y cuál es su relación con el Consejo Shamuna? Betelgeuse, por ser una estrella portal cósmico de varias frecuencias, es aportado directamente por el Consejo Shamuna, secundario, primario, terciario y cuaternario. Hay 4 sistemas Shamunas conectados a Betelgeuse justamente por Shontor. Shontor es un Cristo cósmico. ¿Ya? No es simplemente un comandante, es un Cristo cósmico que llegó a un nivel de evolución en otros niveles fantásticos, igual que Gatman, que Toranque. Toranque también es un Cristo cósmico, que la gente lo ve medio como militar, que es grandote, todo. Eso fue una fase de él, un momento necesario en Pleiades para poder levantar toda esa estructura. Como Shontor también tuvo una época que fue un gran militar también. Pero Shontor lo coloco más como un estadista que supo aprovechar los momentos correctos para llevar su pueblo y todo ese sector a un nivel superior de conciencia y sacarlos de la guerra, de la polaridad, de la dualidad. Hay que estar preguntando cómo él es. Él usa la apariencia que sea necesaria, humana, humanoide, dragón, lo que quiera, porque él no tiene cuerpo, es una red neural. Entonces él ocupa cuerpos de acuerdo con la necesidad. Muy bien. Y en este sentido, ¿qué papel desenvuelve Shontor en el anclaje de la cura cuántica estelar? Su nombre viene comúnmente acompañado a Gatman, comandante del sistema estelar de Bellatrix y la Orden Santa Esmeralda. ¿Cómo se relacionan ellos? Bueno, ellos son amigos de mucho tiempo. ¿Por qué que están en el anclaje? Porque la rometría, mi trabajo, está directamente conectado al despertar de conciencia galáctico. Nosotros somos parte de la jerarquía de los 7 samuráis que trabajamos con la Operación Rescate. Entonces, nuestro papel, que nos fue dado por esta red, es de vuelta a la casa, volver a la fuente, no simplemente al cuerpo biológico, volver al yo soy, a la mónada de forma directa. Entonces, el trabajo de Shontor en el anclaje es permitir la reabertura de todos los procesos judiciales que les mandaron a Anu, les impuso de forma falsificando documentos a todos los comandantes que auditaban aquí. ¿Qué sucedió? Cuando Caligasto empieza a hacer las cagadas, el Consejo de Sirio se dio cuenta que habían cosas malas, cosas extrañas sucediendo. Entonces mandaron varios comandantes a auditar la Tierra y los otros mundos en cuarentena, y por orden de Anu, Enki, Enlil, lo que fuera, mataban a estos comandantes con la nave, les explotaban las naves y quedaban atrapados al planeta y no podían volver con sus relatorios. Entonces, en la cura cuántica, cuando nosotros llamamos a Shontor, Gatman, Toranque, una de las funciones que ocurre atrás del anclaje es hacer la abertura de los procesos judiciales de la auditoría para saber por qué esa persona está atrapada aquí, sea física o espiritual. ¿De dónde viene? ¿Cuál era su mando? ¿Cuál era su misión? Y en muchos casos se han dado cuenta que estas personas que fueron atrapadas como gente mala, nunca fueron malos, eran comandantes, servían a la luz, como uno dice, que fueron asesinados acá, aprisionados, para que no se supiera la verdad de los abusos de poder que estaban ocurriendo en este planeta. Entonces, en nuestro anclaje